Buenos días, chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Vamos a seguir con nuestro tema 7, ¿vale? Ahí tenéis el índice, ya hemos visto los puntos 1, 2 y 3 y hoy vamos a ver el punto 4. El punto 4 trata sobre los fundamentos de una democracia. ¿Qué significan los fundamentos de una democracia? Pues es todo eso sobre lo que se va a construir un régimen democrático. Vamos a ir viendo poco a poco cuáles son sus pilares, ¿vale? Y que es necesario, que tienen que tenerlo sí o sí para ser considerado una democracia, ¿vale? Pues venga, vamos a ello. Nos tiene que quedar muy claro que para que un Estado sea considerado una democracia tiene que tener tres cosas, ¿vale? La que vemos ahí. Una constitución, división de poderes y participación ciudadana en la política. ¿Vale, chicos? Para que un Estado sea considerado democrático, tiene que tener esos tres pilares: constitución, división de poderes y participación ciudadana. Ahora vamos a ir viendo uno a uno de manera detallada. Bien, el primero de esos pilares que vamos a estudiar es la Constitución. ¿Qué es una Constitución? Pues la Constitución es la ley fundamental de un Estado, ¿vale? Está inspirada en la Declaración de los Derechos Humanos, ¿vale? Y por eso recoge todas las libertades de las personas, ¿vale? Los derechos y libertades fundamentales de las personas. ¿Qué se recoge en esa Constitución? Pues en la Constitución tiene que aparecer la estructura del territorio, ¿vale? Es decir, sus límites, su lengua, su cultura, si es religioso o no religioso, ¿vale? Se recoge todo eso, cómo se estructura el Estado. También aparece recogido todos los derechos y deberes de los ciudadanos de ese lugar, de ese país. Y también aparece recogido qué tipo de gobierno existe en ese país. Es decir, si es una monarquía, si es una república, si es una, ¿qué os digo? Una república democrática, una monarquía parlamentaria, ¿vale? Y también este libro o ese documento garantiza el respeto de todos los principios democráticos básicos. También garantiza que se cumplan los derechos fundamentales de las personas. Y también reconoce el principio de soberanía popular o soberanía nacional, que eso ya lo hemos visto antes. ¿Qué era la soberanía nacional? Pues la soberanía nacional es un concepto que hace referencia a que el poder emana del pueblo. ¿Os acordáis, no? Y que luego el pueblo lo que hacía era, a través de unas elecciones, elige a unos representantes que va a ejercer ese poder en su nombre. El siguiente de los elementos que no puede faltar en ningún régimen democrático es la división de poderes. En un Estado debe existir tres poderes, ¿vale? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y cada uno de ellos tiene una función, ¿vale? Como podéis ver ahí en ese cuadro de colores. El poder legislativo está en el Parlamento. Recordamos que el Parlamento está compuesto por todos aquellos representantes de partidos políticos que los ciudadanos han votado en las elecciones, ¿vale? Y van a gobernar en nuestro nombre. El Parlamento es el encargado de hacer las leyes. Bien, el Poder Ejecutivo es el encargado de aplicar las leyes y de llevar a cabo todas las tareas de gobierno. El Poder Ejecutivo recae en el gobierno y a la cabeza del gobierno está el presidente del gobierno. Y el Poder Judicial sería el poder que ejerce la ley, es el que controla y vela por el cumplimiento de las leyes, ¿vale? Y este poder recae en los tribunales de justicia. Estos tres poderes no pueden nunca estar en una sola persona. Si los tres poderes recaen en una sola persona, no podríamos hablar de un Estado democrático, sino hablaríamos de un Estado autoritario, de una dictadura, ¿de acuerdo? En un Estado democrático, los tres poderes deben de estar separados. Poder legislativo en el Parlamento, poder ejecutivo cae en el gobierno y el poder judicial en los tribunales de justicia. Bien, el tercer pilar que debe tener todo Estado democrático es la participación ciudadana, ¿vale? Ya hemos visto el primero, que es la Constitución, el segundo pilar, que sería la división de poderes, y el tercer pilar, que es la participación ciudadana. ¿Cómo participan los ciudadanos en la política de su país? Pues lo hacen a través de las elecciones y a través de los referéndums. ¿Qué son unas elecciones? Unas elecciones es un proceso por el cual, a través del voto, el ciudadano, de manera libre y no coaccionada, es decir, sin ser obligado por ninguna parte a votar a una persona porque se lo hayan dicho o lo hayan obligado de manera libre, decide a quién quiere votar.
Los representantes se van a agrupar en partidos políticos y los ciudadanos van a votar a esos partidos políticos, ¿vale? Bien, para que unas elecciones sean democráticas tienen que cumplir unos requisitos. Un requisito es que se respete el sufragio universal, es decir, todas las personas, tanto hombres como mujeres mayores de 18 años, tienen derecho a votar, a participar en esas elecciones. También hay que respetar la periodicidad entre unas elecciones y otras. Por ejemplo, en España se tienen que celebrar cada 4 años. Eso está recogido en la Constitución. Es invariable, ¿de acuerdo? Cada 4 años sí o sí tiene que haber elecciones nuevas. También se tiene que garantizar el pluralismo político. Eso quiere decir que todos los partidos políticos de cualquier ideología tienen derecho a ser o a presentarse a unas elecciones y a ser votados por los ciudadanos. No se puede excluir ninguno. Y por último, tienen que ser unas elecciones libres, es decir, se tiene derecho a ejercer el voto sin limitaciones y sin coacciones. Lo que os decía antes, nadie te puede coaccionar a que votes a un partido al que tú no quieres, a la fuerza, ¿vale? Bien, la segunda vía por la cual el pueblo puede participar en política es el referéndum. ¿Qué es un referéndum? Pues son unas consultas que se hace a la ciudadanía sobre algún tema político importante. Por ejemplo, cuando se iba a proclamar la Constitución de 1978, se mandó un borrador a todos los ciudadanos españoles que lo leyeran y tenían que ir a referéndum a votar si estaban de acuerdo en seguir adelante con esa Constitución o no, ¿vale? Evidentemente salió mayoría al sí y por eso hoy día pues tenemos la Constitución. Pero se puede hacer sobre cualquier tema. Imaginaros que se quiere hacer una revisión de la Constitución, que habrá que hacerla, porque sabéis que en España no pueden no pueden reinar las mujeres porque hay una ley que se llama la Ley Sálica, que fue puesta por Felipe V en el estamos hablando del siglo XVIII, y prohibía gobernar a las mujeres, ¿vale? Entonces, eso, evidentemente en España, si vamos a seguir con la monarquía, tiene que cambiar, porque la heredera al trono es una mujer. Pues imaginaros que se hace un referéndum para decidir si los ciudadanos quieren que las mujeres puedan reinar o no, ¿vale? Entonces se haría un referéndum a los ciudadanos y se votaría sí o no. Bien, pues hasta aquí sería nuestro punto 4. Como veis es muy sencillito, pero es importante tenerlo claro cuáles son esos fundamentos para considerar a un Estado democrático. ¿Por qué? Porque cuando hagamos un análisis de un país para ver si su sistema o su régimen político es o no democrático, estos son los 3 elementos que habría que comprobar. Si tiene una constitución, si hay división de poderes y si existe la participación ciudadana. ¿De acuerdo? Son los 3 fundamentos fundamentales para que un Estado sea democrático. Pues bueno, chicos, hasta aquí este punto. Os mando las actividades sobre él y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Un besito, cuidaros mucho.